una ventana esta. Vale, pues nada. Bien. Esta es una cuestión de un punto. No es ejercicio de 3 puntos. Es cuestión, con lo cual, pues el cálculo tiene que ser mucho más sencillo porque tenéis que dedicarle mucho menos tiempo, lógicamente. Dice así, un electrón circula paralelo a un hilo conductor a una distancia de este. Está el electrón que va para arriba, cojo esto y así, porque luego con el puntero no se ve. El electrón va hacia arriba, paralelo a una corriente que circula por la que circula una intensidad que también va hacia arriba. La distancia es d, me pone en el sistema de Hertz de referencia, con lo cual ya lo tengo. Dice, escribe la expresión vectorial de el campo magnético en el punto donde se encuentra el electrón y la fuerza magnética ejercida sobre el electrón. Escribe la expresión vectorial. Como me están dando mi sistema de Hertz de referencia, no tengo ningún problema. Voy a aprovechar el dibujo para dibujar el campo magnético que crea el conductor. Ya que lo tengo, pues lo aprovecho. Vamos a huevar esto, así, a huevadillo. Y el campo magnético que crea el conductor lo he hecho demasiado grande. En ese punto, así. ¿Vale? El campo magnético, como la corriente va hacia arriba, regla de la mano derecha, por este caso haciendo autostop, visto desde arriba sería en sentido antihorario, con lo cual el campo magnético aquí en este punto va hacia allá. Vamos a hacerlo paralelo al eje Z este que dibujan ellos. Ese sería el campo magnético. B, que ponemos aquí en el sentido negativo del eje Z. Va B, ¿vale? Como la velocidad es hacia arriba, la regla de la mano derecha diría velocidad hacia arriba, solo veis vosotros, velocidad hacia arriba, campo hacia adentro, la fuerza hacia la izquierda, pero es un electrón, fuerza hacia la derecha, ¿vale? De acuerdo con las reglas de la mano derecha, podríamos poner algo así. De acuerdo con las reglas del producto vectorial, la fuerza sobre la partícula cargada iría hacia la izquierda. ¿Vale? Hemos dicho que velocidad hacia arriba, el campo hacia adentro, la fuerza iría hacia la izquierda, ¿vale? Como la... Oh, vaya letruja que me sale con esto. Como la carga de la partícula es negativa, la fuerza se invierte. Y pongo hacia la derecha. Hacia la derecha. Y ya la puedo dibujar, voy a dibujar la fuerza magnética, pues en verde. En este caso la fuerza magnética iría hacia la derecha, iría hacia allá. ¿Vale? Esta es la fuerza. Pero como me piden la expresión, tengo que ponerla. Fuerza magnética. Entonces, ¿cuál es la expresión del campo magnético creado por una corriente eléctrica a una distancia de tal, tal, tal? Será igual a mu sub 0. ¿Cuál es la expresión de la...? Sí, a ver, el valor es mu sub 0i partido por 2πd. El valor es mu sub 0i, bueno, va, sería mu sub 0i partido por 2πd menos mu sub 0i partido por 2πd K. ¿Vale? Como dice la expresión de la fuerza, expresión vectorial, ¿vale? Del campo magnético. Y la fuerza es Q por V por B. Bueno, la fuerza es
Q, qué bruto. Q por V por B. Y en este caso sería Q por V por B por el seno del ángulo que forman, que como es 90 grados es 1, sería entonces Q por V por B y esto en teslas, esto en newton. Esto en newton, ¿vale? Q por V por B por I. Uno en el sentido negativo del eje Z, el otro en el sentido positivo del eje X, hacia la derecha. Aquí siempre hacemos referencia a las reglas de la mano derecha, reglas del producto vectorial, etcétera, etcétera. Vale, pues ya, no, esto es una cuestión. O sea, este ya está, no tiene mayor misterio. Vamos a hacer otro. Este ya sí es un ejercicio de 3 puntos. Y este es curioso. Este lo saqué yo una vez y lo puse en un examen y la gente, yo decía, joder, pero si es tan evidente. Fijaos, dice, un electrón describe una órbita circular en el seno de un campo magnético. Uniforme de 0,08 teslas, perpendicular al plano de la órbita, con un módulo de velocidad de 3 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Vale, pues el campo es entrante de 0,08 teslas, la velocidad es 3 por 10 elevado a 6 metros por segundo, la carga del electrón me la da. Vale, expresión vectorial de la fuerza magnética ejercida sobre el electrón cuando se encuentra en el punto inferior de la órbita, es decir, donde está en el dibujo. Y yo decía, Dios, pero si, no sé, ¿no lo veis? Es que no necesitáis ni hacer ni regla de mano derecha ni nada. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Fijaos en la trayectoria que describe el electrón. Si es una fuerza centrípeta, tiene que ir hacia arriba. Es que no puede ir hacia otro lado. Pues ya está, en el sentido positivo del eje Y. Ya está, o sea, que es que yo lo veía, digo, no sé. Y sin embargo, pues me equivoqué. Pensaba que lo verían de una manera bastante más evidente. Claro, si el electrón aquí está describiendo una trayectoria circular, la fuerza es centrípeta, la fuerza tiene que ir dirigida hacia el centro, en este caso, hacia arriba. Además es que te lo dicen, en el punto más bajo, la fuerza va hacia allá. No puede ir hacia otro sitio, independientemente ya de campos magnéticos hacia donde vayan, tal, es que tiene que ir hacia allí, no puede ir hacia otra manera. Pues ya está, esta es la fuerza magnética. ¿Cuál es la expresión vectorial? Pues ahora ya pongo la expresión vectorial y digo, la fuerza magnética, como sé que va en el sentido positivo del eje Y, pues es Q por V por B, J. Carga 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. La velocidad 3 por 10 elevado a 6 por 3 por 10 elevado a 6 y el campo 0,08. Bueno, J, todo esto J. Pues ya sale. Y fíjate que no he tenido que hacer ni mano derecha ni nada. Si ya está, si en el dibujo se ve. Esto es 3 por 10 1,602 por 10 a la menor 19 por 3 por 10 elevado a 6 por 0,08. Pues sale 2,403 por 10 a la menos 14. Sale 2,403 por 10 a la menos 14 J Newton. Ya está. Y no he necesitado, insisto, nada, si me lo están dando en el dibujo, si es que no... Me olvido de todo lo demás. Dice, ¿cuánto vale el módulo de la aceleración del electrón y el radio de la órbita? Para el módulo de la aceleración puedo hacerlo de dos maneras. Como fuerza es igual a masa por aceleración es igual a fuerza partido por masa. Y tengo la fuerza 2,403 por 10 a la menos 14 y tengo la masa del electrón 9,109 por 10 a la menos 31. Pues ya está. No necesito comerme más el tarro.
También podría hacer aceleración como v cuadrado partido por r, igualando la... Pero en este caso es que si no me hace falta, ¿para qué? Pues como lo tengo, 9,109 por 10 a la menos 31. Salen aceleraciones, pero brutales, ¿eh? 2,64 por 10 elevado a 16. Son unas aceleraciones bestiales. 2,64 por 10 elevado a menos 16, no, a 16 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Tenemos que acostumbrarnos también a ver el orden de magnitud que nos sale, porque muchas veces nos podemos dar cuenta de a lo mejor un error de bulto, un error gordo, viendo el orden de magnitud. Entonces, que me salgan aceleraciones de este orden de magnitud de 10 elevado a 16, pues ya habéis visto que nos han salido más de un ejercicio. Aceleraciones brutales, bestiales. ¿Vale? Estamos hablando de velocidades próximas a la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 6. Esto es la centésima parte de la velocidad de la luz. O sea que se mueve rápido la cosa. Ahora, el radio de la órbita. Radio de la órbita, si me conozco la fórmula, radio es igual a m por v partido por q por b. ¿Recordáis? Radio es igual a m por v partido por q por b. Eso sí me acuerdo. Si no, pues hago fuerza magnética es igual a fuerza centrípeta. Es decir, Q por V por B es igual a M por V cuadrado partido por R. Este se me va con este y de aquí despejamos el radio. Radio es igual a M por V partido por Q por B. Que hay veces que en otros ejercicios pues no me han pedido en radio, me han pedido otras cosas. Bueno, pues, si yo parto de aquí, puedo despejar aquí lo que más me convenga. Normalmente, bueno, la fórmula que se suele acordar todo el mundo es la del radio. Pues en este caso, masa por velocidad, 9,109 por 10 a la menos 31. Por velocidad, 3 por 10 elevado a 6. Dividido por la carga, 1,602 por 10 a la menos 19 y dividido por campo, 0,08. Sale, pues un montón. 9,109 por 10 a la menos 31. Por 3 por 10 elevado a 6, dividido por 1,602 por 10 a la menos 19, 0,08. 2,13 por 10 a la menos 4 metros. 2,13 por 10 a la menos 4 metros. Claro, es que estos son 2 décimas de milímetro. El radio de la órbita son 2 décimas de milímetro. Está girando, vamos, en nada, ¿no? Entonces, claro, como va a esas velocidades con el radio tan chiquitito, pues tiene unas aceleraciones brutales. Vale, apartado B. Luego, tiempo que invierte el electrón en describir una órbita completa. Y esto ya no tiene nada que ver con campo magnético, esto es movimiento circular. Vale. Recordar, el tiempo es el periodo, el tiempo que tarda en invertir una órbita es el periodo, que lo puedes calcular, es decir, velocidad angular es igual a 2pi partido por el periodo. Evidentemente, el periodo es igual a 2pi partido por velocidad angular. Pero también, como se trata de un movimiento circular uniforme, como velocidad es espacio partido por tiempo y el espacio es la longitud de la circunferencia, también puedo calcular el periodo como 2πr partido por v. ¿Vale? Y en este caso, evidentemente, es la más apropiada porque conozco todos los datos y simplemente sustituyo. Sería 2pi por 2, ¿cuál era el radio? 2,13 por 10 a la menos 4 por 2,13 por 10 a la menos 4 dividido por la velocidad. 3 por 10 elevado a 6. Y aquí el periodo, pues evidentemente va a ser visto y no visto. 2,13 por 10 a la menos 4 por 2 por pi dividido por 3 por 10 elevado a 6. 4,47 por 10 a la menos 10. 4,47 por 10 a la menos 10 segundos. Visto y no visto. Menos de lo que dura un parpadeo. Vale, fijaos, muy sencillote.
Pensaba que este es de los, fíjate, rapidito, tal. Y al principio, yo te lo juro, esto lo puse en un examen, o sea que tal cual. Y en esta primera parte, bueno, empezaron a hacer de todo y ahí tal, no sé qué. Digo, por Dios, si está en el dibujo, si está ahí. Pues al final me equivoqué. Creía que iba a ser, que lo iban a ver, pero no lo vieron. En fin, ¿no? Venga, si tengo más preparados. He preparado alguno más. Tengo un haz de protones. Tenemos gente en casa. Así, ya estamos casi todas. Nos falta Jorge. Nos falta Jorge. Entonces, bueno, como está en casa, es que hoy nos han dicho que seamos especialmente vigilantes hoy con el tema de las faltas. Porque se prevé que haya mucha gente que pase y tal, y el problema son las responsabilidades. Si un alumno se va de pella, si no le has puesto falta, tal, no sé cuánto, si pasa algo, atropella un coche, cualquier cosa, el centro puede tener responsabilidad. Entonces, hay que andarse con un ojo, pero como no le toca venir. Bien, una de protones. Una energía 208 electronvoltios entra en una región donde hay un campo magnético uniforme de 0,08 teslas, perpendicular a su trayectoria. Ahí tenéis el dibujo. Este es el haz de protones, en este caso, es decir, tienen carga positiva, penetra por la izquierda y aquí hay un campo magnético que va hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ya si la velocidad es hacia la derecha y el campo va hacia arriba, velocidad, campo, velocidad, campo, velocidad, campo, la fuerza es hacia acá. Es decir, esto va a hacer así. Eso es lo que va a hacer. Determinar la velocidad y el radio de curvatura de la trayectoria que los protones describirán dentro del campo magnético. Indicar si ahora se desviará hacia la derecha o hacia la izquierda, suponiendo que viaja en el sentido del eje positivo y en el campo magnético perpendicular al plano XZ como muestra la figura. ¿Vale? Y B, calcular el tiempo que los protones tardan en describir una órbita completa alrededor de la línea de campo. Pues es muy parecido. Se parece un montón al que acabamos de hacer. Entonces, en este caso me piden determinar la velocidad. Bueno, como energía cinética es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado, entonces velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética partido por la masa. Y ahora lo que tengo que hacer es pasar los electronvoltios, 208 electronvoltios por 1,602 por 10 a la menos 19 julios. Ahí va. Estoy haciendo, no sé qué estoy escribiendo aquí. Un electronvoltio. Con este se me va. Y son 208 por 1,602 por 1,602. 602 por 10 a la menos 19. Eso no menos. Por 10 a la menos 19. 3,33 por 10 a la menos 17 es igual a 3,33 por 10 a la menos 17 julios. Como tengo el dato ahí, pues directamente multiplico por 2 y divido por la masa del electrón que me la dan. Del protón, perdón. Masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27. Por 1,67 por 10 a la menos 27. Y le hago la raíz cuadrada. Y no sé por qué me da error. Vaya por Dios. Le hago la raíz cuadrada. 1,99 por 10 elevado a 6. O prácticamente 2 por 10 elevado a 6. 2 por 10 elevado a 5, perdón. Prácticamente 2 por 10 elevado a 5. 2 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Esa es la velocidad. ¿Cuál sería el radio de curvatura? Bueno, pues antes de lucubrar, si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, igualo la fuerza magnética con fuerza centrípeta, es decir, Q por V por B, puesto que forman ángulo de 90 grados, es igual otra vez a M por V cuadrado partido por R. V con V se me va y me queda que el radio es igual a M por V partido por Q por B. En este caso, 1,67 por 10 a la menos 27. La velocidad 2 por 10 elevado a 5.
La carga 1,602 por 10 a la menos 19 y el campo 0,08. Calculo y me sale 1,67 por 10 a la menos 27. 2 por 10 elevado a 5 dividido por 1,602 por 10 a la menos 19 y 0,08. Total, me sale 0,026 metros. Lo que lo mismo, 26 milímetros. 0,026 metros, que son 26 milímetros. Ese es el radio de la órbita. Y ahora, ¿hacia dónde se desvía? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Según lo veis vosotros, velocidad para allá. Campo para arriba. Fuerza iría hacia afuera del papel, es decir, visto desde arriba, la fuerza en este caso iría hacia afuera del papel, iría en este sentido, la fuerza magnética iría hacia allá. La fuerza iría hacia allá. Por tanto, la trayectoria que va a describir esto se va a desviar ¿Puedo cambiar de color? Hacia la derecha, ¿vale? De acuerdo con las reglas del producto vectorial, ¿vale? De acuerdo con las reglas, y ya pongo puntos suspensivos, porque yo creo que ya lo he escrito 300 veces. Del producto vectorial, regla de la mano derecha, la fuerza sobre el haz de protones irá en el sentido positivo del eje Z del dibujo. Por tanto, no, que no estamos en Cataluña, se desvía hacia la derecha. Vale. Cuidado con toda la parrafada, suponiendo bueno, pues tal y como está el dibujo, está la fuerza magnética, sentido positivo del eje Z, la fuerza magnética viene para acá, evidentemente esto se desvía hacia la derecha y acabaría describiendo una órbita circular. Calcular el tiempo que los protones tardan en describir una órbita completa alrededor de la línea de campo magnético. Esta segunda parte es que de verdad hay veces que dices, uy, vale. Como se trata de un movimiento circular uniforme, como es un movimiento circular uniforme, pues entonces el periodo es igual a 2πr partido por v. Pues ya está. 2pi por el radio, 0,026, dividido por la velocidad, 2 por 10 elevado a 5. Ya está. 2pi por 0,026 dividido por 2 por 10 elevado a 5. Total, 8,17 por 10 a la menos 7. 8,17 por 10 a la menos 7 segundos. 3 puntos vale esto. Esto es un chollo. Esto es un chollo. Pues hemos hecho más difíciles, ¿eh? Este no era complicadillo. Bueno, eso es tener suerte, que toque uno más complicado o menos complicado y tal. Sabéis que, ya os lo dije, ¿no? Que el formato de examen este año va a ser como el del año pasado. Sí. No van a hacer como otros años que tienes opción A, opción B y tienes que elegir. En la opción A tienes 2 problemas de 3 puntos, 3 cuestiones de 1 punto y una cuestión experimental. Y en la opción B otros 2 problemas de 3 puntos, 3 cuestiones de 1 punto y una cuestión experimental. Va a haber 4 problemas de 3 puntos
6 cuestiones de un punto y 2 cuestiones experimentales, y tú tienes que elegir. De los 4 problemas, 2. De las 6 cuestiones, 3. Y de las 2 cuestiones experimentales, 1. Entonces te haces casi el examen a tu medida. Porque antes, claro, tú no podías elegir. A lo mejor te sabías muy bien, o estaba combinado campo eléctrico con campo magnético. Pero uno de los dos no lo controlas muy bien. Y si en uno estaba campo eléctrico y campo magnético, en el otro estaba campo gravitatorio y ondas. Y entonces no podías elegir. Ahora sí, este año va a ser como el año pasado, es decir, que podréis elegir. Eso por lo menos si llevas un tema que está un poquito más flojillo, pues te permite salir del paso. Pues mejor para vosotros. En otras asignaturas nos han dicho que va a ser normal. En matemáticas, por ejemplo, va a ser normal. Sí, pero en física dijeron que lo iban a hacer como el año pasado. O sea que eso, claro, como cada asignatura va por su cuenta, se coordina de una manera. En matemáticas ya es cierto que, bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, porque lo estáis sufriendo en vuestras carnes, que introdujeron un tema que antes no estaba en ciencias, que es la estadística y probabilidad. Y como introdujeron ese tema, pues dijeron, bueno, hacemos el examen de 5 preguntas y eliges 4. Los exámenes de matemáticas antes eran 4 preguntas y normalmente pues había una de funciones, el teorema de Rolle, el teorema de Bolzano, el no sé qué, no sé cuántos. Solía haber alguna en esa, a lo mejor ponía algún límite. Ponían alguna con integrales. Las integrales que ponen en la EBAU están chupadas. Lo que pasa es que la gente se asusta un montón cuando las ven. Y luego siempre caía alguno de geometría o algunas matrices y tal. Entonces con eso ya tenía los 4. Como ahora han incluido el tema pues ese quinto va a ser estadística, tal, no sé qué, no sé cuánto, y entonces eliges 4. Hay una manera de saber si vas más o menos bien o mal con el problema de probabilidad estadística, y es que muchas veces te dan solo una parte de las tablas, de la distribución normal o de la distribución binomial, pero te dan solo un trocito. Bueno, si el valor de z, por ejemplo, que estás buscando no está ahí, es que vas mal. Uy, aquí la cosa va un poco fastidiada. Bueno, vamos a buscar otros ejercicios porque hemos acabado muy pronto. Queda un cuartito de hora todavía, si esto es... Vamos a ver esto. A buscar... Madre mía, móvil. Exámenes de PAER. Con los enunciados extras ya hemos acabado, pues estaba sacando de estos años, a ver, del 2010. ¿Qué tenemos en el 2010? Ah, mira, este es del 2010. Este es del 2010. Y la cuestión experimental, un protón y una partícula alfa. La cuestión experimental, que esta es cortita. Pantalla, como este es cortito. Vaya, por Dios, tengo que abrir esto. Selecciono, he dicho. Vamos a hacer este, que es una cuestión experimental. Copiar. Me vengo aquí. Vale, esta es una cuestión experimental y no os da tiempo, porque básicamente hay que pensar. Tengo un protón, que es un núcleo de hidrógeno, ¿vale? Y una partícula alfa, que es un núcleo de helio. De hecho, el protón es este. El protón es este. H. Tiene número atómico 1, número másico 1 también. H, 1 más. Ese es el protón. Y la partícula alfa es el núcleo de helio, que es helio 2, 4. Y tiene la carga es el doble. Entonces dicen cuya carga es el doble porque tiene 2 protones. Esa es el protón y esa es la partícula alfa, que es el núcleo de helio, ¿vale? Y cuya masa es muy aproximadamente 4 veces mayor. Número másico 1, número másico 4. La masa del protón y el neutrón son prácticamente iguales. Bueno, han sido disparados por un cañón de iones con la misma velocidad y entran en una zona donde existe un campo magnético uniforme cuyas líneas son perpendiculares y tal. ¿Cuál de las 2 partículas describirá una órbita de mayor radio? Explíquese. Bueno, pues fuerza magnética, fuerza centrípeta. La fuerza magnética es Q por V por B. La fuerza centrípeta, M por V cuadrado partido por R. El cuadrado con este se me va y volvemos a la conocidísima fórmula. R es igual a M por V partido por Q por B.
¿Vale? Entonces, vamos a decir, radio para el protón, masa del protón, velocidad, carga del protón y B. Radio para la partícula alfa, masa de la partícula alfa, velocidad que es la misma, carga de la partícula alfa y por B. Pero la masa de la partícula alfa es aproximadamente 4 veces la masa del protón. Luego, esto lo puedo poner como 4 veces la masa del protón por velocidad. Y la carga es aproximadamente no, es el doble. 2 veces la carga del protón por B. Por lo cual, al final, lo que tengo es 2 por masa del protón por V, partido por carga del protón por B, o lo que es lo mismo, 2 veces el radio del protón. Es decir, el radio de la partícula alfa es el doble que el radio del protón. No he hecho ningún cálculo, pero lo he explicado. Vamos, ahí no hay duda. Lo puedes hacer también de palabra, escribiendo. Como tal, el radio es el masa por velocidad partido por no sé cuánto. Si la masa es 4 veces mayor y en la carga es el doble, pues al final el radio de la partícula alfa es el doble que el radio del protón. Lo explicas de palabra y también, pero queda muy bien si lo haces con la formulita. Aquí ya sí que no hay duda, no hay lugar a duda, no se puede equivocar. Vosotros no estudiáis química ninguno, claro. Entonces, ¿tú sí haces química? ¿Cuántos hacéis química y física? Creo que Javier Villanueva y yo. ¿Solo vosotros dos? Es curioso, porque antes no se ofrecía esa oportunidad aquí en este centro. Es que nos lo dijeron que en principio no se va a poder, pero es que luego se ve que lo solicitó alguien y preguntó a la administración si se podía hacer y dijeron que sí, que ese no se podía. Y de hecho, es que hay algún alumno, había algún alumno de primero de bachillerato que me preguntó si se podía hacer y tal. Digo, pues que yo sepa, hay al menos uno que lo está haciendo. Ahora mira, sois 2. Con lo cual, pues se puede hacer. No, creo que somos, bueno, no sé si Rubén o Jorge también lo harán. No, creo que sois 2 nada más. Pues yo pensaba al principio que era solo Javier, pero resulta que sois 2. Pues entonces esto, a los que hacéis química, esto sonará más. Esto, el núcleo de tal. Y a los que hacéis física, cuando estudiemos física nuclear, os sonará todo. La física nuclear. Bueno, sí queda un montón de tiempo todavía. Todavía queda muchísimo tiempo, por Dios. Si es que esto es... Bueno, como este examen ya lo tenía, pues vamos a coger otro. Otro examen, ven, el del 2011. Nos estamos recorriendo una década de exámenes. Una carga, un planeta, 2 partículas subatómicas tienen la misma energía cinética y la masa de la partícula 1836 veces. Ah, no, objeto de onda, esto es física nuclear. Digo, vamos, física moderna, perdón. Eso sí lo hemos también en química. ¿Eh? Eso lo hemos en química también. La hipótesis de Broglie, sí, la dualidad onda-corpúsculo. Cuestión experimental, esto es una onda estacionaria y aquí tenemos el electrón moviéndose, evidentemente. La presión vectorial de la fuerza. Fijaos en este, en casa. Esperad un segundo que voy a compartir esto en casa. Bueno, no lo voy a hacer porque es prácticamente el mismo que hemos hecho. Entonces, por eso no lo voy a hacer. Pero es para que os deis cuenta del detalle donde está este. Del detalle. Otra vez dice, expresión vectorial de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula cuando ésta se halla en el punto superior de la órbita. Es decir, la partícula está aquí. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia abajo. El sentido negativo de GI, ya está. No comáis el tarro, que más da que sea un electrón, que sea un protón. En este caso es un electrón. Pues vale, fantástico. Pero es que como ya te están diciendo, te están dibujando la órbita, el sentido en el que va la órbita y todo, pues ya te están dando a esta, no hay que comerse el tarro. Pues expresión vectorial de la fuerza. Carga, 1,602 por 10 al menos 19. La velocidad, como me dan la energía cinética, la puedo calcular. Como la raíz cuadrada de 2 veces energía cinética partido por la masa. Es 12,1 kiloelectronvoltios. ¿Vale? Es decir, sería 1,602 por 10 a menos 19, tal, pero por 1000, o sea, 12.100 kiloelectronvoltios. Electronvoltios, perdón. Y luego, el radio de la órbita, pues ya está. Hay velocidad angular y periodo del movimiento. Si es que es exactamente lo mismo. Es lo mismo que hemos hecho. Por eso he dicho que no lo iba a hacer. El laboratorio, tal. Vale, pues este es que es igualito. Entonces,
A ver si hay algo más original. Al final, si os dais cuenta, es Sota Caballo Rey. Sota Caballo Rey, variaciones sobre el mismo tema. Y ya está. El campo eléctrico, un oscilador armónico. ¿Cómo puede moverse una carga a través de un campo magnético sin experimentar nunca la acción de la fuerza magnética? ¿Cómo puede moverse una carga a través de un campo magnético sin experimentar nunca la acción de la fuerza magnética? No sé si en casa lo estáis viendo o no. ¿Lo veis? Me dirijo a los vivos. Han puesto ahí sonido. Estos han puesto el ordenador y han volado. Pues nada. ¿Cómo puede una carga moverse a través de un campo magnético sin experimentar fuerza magnética? ¿Cómo es la expresión de la fuerza magnética? Q por V por B, pero es un producto vectorial. ¿Cuál es la manera de que ese producto vectorial sea cero? El seno que forme. Que sean paralelas, la velocidad y el campo magnético. Si la carga se está moviendo en la misma dirección que el campo magnético, no experimenta absolutamente ninguna fuerza. Hicimos otra cuestión que decía, ¿podemos asegurar que no hay campo si una carga se mueve con un movimiento? No, puede ocurrir que se mueva con la misma dirección y el mismo sentido que el campo. Bueno, pues también puede ser en sentido contrario. Pues por la misma dirección que sea paralelo al campo magnético. Entonces, en ese caso, como la fuerza magnética es cero, pues la trayectoria es rectilínea, punto. ¿Vale? ¿Qué ocurre si una carga penetra en un campo magnético? Pero imaginaos que yo tengo un campo magnético aquí así. A ver, voy a intentar dibujarlo lo mejor posible. Y eso que tengo ayudas. Un campo magnético que tiene esta dirección, campo magnético uniforme. ¿Vale? Este es el campo magnético. Y penetra en este campo magnético una carga eléctrica que sea con una velocidad que es así. ¿Qué trayectoria describiría? A ver, velocidad. Si fuese una carga positiva, por ejemplo. ¿Qué trayectoria describiría? ¿Cómo haría esta carga? Fijaos, la carga está penetrando en... voy a dibujar otra línea de campo. Una más, voy a dibujar aquí. Ese es el campo magnético uniforme. La carga está penetrando en el campo con un ángulo que no es perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo descomponer esta velocidad en dos componentes. Una componente que sea paralela al campo. Vamos a hacerlo en rojo. Una componente paralela al campo. Más o menos así. Y una componente perpendicular al campo. Más o menos así. ¿Vale? Esta es la velocidad. Esta es la velocidad. Y pues vamos a hacer que esto sea Vx y esto Vy. Profesor, ¿Vale? Sí. que no se ve lo que estás escribiendo. Mira, si hay alguien. Espera un segundo. Espera un segundo. Que presento una ventana. Tienes una voz de dormido que no puedes con ella. Bueno, ahora sí lo ves, ¿no? Sí. Vale, decíamos, tengo un campo magnético. B. Este es el campo magnético. Este es el campo magnético B, que es uniforme en el plano del papel, etcétera. Y ahora penetra una carga, pero no con una dirección perpendicular, sino formando cierto ángulo con el campo. Este es el ángulo que forma con el campo. ¿Vale? Entonces, yo voy a descomponer esta velocidad en dos componentes. Una componente paralela al campo y otra componente perpendicular al campo. Esta componente paralela al campo
no contribuye en nada a la fuerza de tipo magnético, ¿no? Porque como la fuerza magnética es igual a Q por V por B y el módulo sería Q por V por B por el seno del ángulo que forman, pues esta componente, como forma 0 grados con el campo magnético, no contribuye para nada a la aparición de fuerza de tipo magnética. Sin embargo, la componente perpendicular, en esta el seno vale 1, con lo cual va a aparecer una fuerza magnética. En este caso, como la velocidad, la componente de velocidad que va en el eje Y, la velocidad es hacia arriba, el campo es hacia allá, el campo es hacia allá, la fuerza es hacia adentro del papel. Entonces, ¿qué haría? Describir una órbita así, pero al mismo tiempo tiene una componente de velocidad que sigue avanzando, con lo cual, ¿qué hace? Una hélice. Describe una hélice. Y una trayectoria, en este caso, con mi habilidad para el dibujo, que es proverbial, sigue una trayectoria que sería así. Porque sigue avanzando hacia la derecha conforme va girando. Describe una hélice. ¿Vale? Eso es lo que le pasaría si penetra con cierto ángulo. Si la carga se mueve en este sentido, que es lo que decía esa cuestión de hoy, si la carga se mueve en este sentido, pues no hay ninguna fuerza magnética sobre la carga y ya está, no pasa absolutamente nada. Si la carga se mueve en sentido perpendicular, la fuerza magnética es máxima. ¿Vale? El caso más general es este, entonces la carga haría seguiría, pero seguiría avanzando. En este sentido se movería con una velocidad, con un movimiento rectilíneo uniforme, en este sentido sería un movimiento circular. En realidad esto es una composición de dos movimientos, un movimiento circular y un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Pues, en fin, a ver, ya hemos llegado a la hora. Bueno, señores, que pasen ustedes unas felices fiestas. No estudien ustedes demasiado, aunque no sé si lo haréis o no. Y nada, que os traigan muchas cosas a los Reyes. A la vuelta de Navidad, pues ya hablaremos de exámenes de subir nota, porque tú sí que has dicho que querías, pero nadie más. Y hablaremos haremos algún ejercicio más de esto y ya pondremos fecha para el examen de este tema. ¿Vale? Pues ya a la vuelta, si Dios quiere. Dejo de grabar, a los que estáis en casa también.